vamos a pasar a la segunda parte del seminario. Una parte muy interesante donde vamos a hablar sobre las regulaciones. También vamos a tener el espacio de opciones de financiamiento y además de casos de éxitos presentados por dos empresas privadas. Entonces ya para la parte de esta mesa redonda que vamos a presentar tendremos una introducción por parte de Eduardo Rosero, que es el presidente de la Asociación de Empresas de Energía Renovable aquí en Ecuador. Entonces voy a llamar a Eduardo, cuando sube acá. Eduardo es ingeniero industrial, especialista en ingeniería renovable y eficiencia energética, con experiencia en planificación y ejecución de política pública. Ejerció como primer subsecretario de Energía Renovable y Eficiente Energética del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable del Ecuador. Entonces, por favor, Eduardo, para que nos acompañe acá y que pueda presentar justamente a los panelistas que va a compartir el espacio. Un aplauso para él. Gracias. Buenos días, como dijo Fabián, muchísimas gracias también por la invitación que nos hace a la Asociación Ecuatoriana de Energías Renovables y Eficiencia Energética a este tan importante seminario donde vamos a tratar justamente la parte, en este segmento, la parte regulatoria. Siempre tenemos varios caminos para realizar las cosas y creo que dar un contexto de la parte regulatoria nos va a permitir a nosotros poder captar las posibilidades, la hoja de ruta que pueda tener el país dentro de la expansión de las energías renovables, la eficiencia energética. Como lámina inicial voy a hacer un breve recuento de lo que es el sector eléctrico ecuatoriano con las diferentes instituciones como es el Ministerio de Energía y Minas, el ente rector, el ente regulador, la Agencia de Regulación y Control. Generación y transmisión está llevado dentro de la parte pública por SELEC. La coordinación de la operación está a cargo del SENACE, están las empresas de distribución, la demanda, los usuarios y la parte que vamos a tratar aquí, que es la de generadores privados. Dentro del análisis sobre las oportunidades de la energía renovable y de la eficiencia energética, hemos identificado varios obstáculos y retos dentro de estas oportunidades. Y hay retos o obstáculos en barreras técnicas, barreras económicas y barreras políticas. Las barreras técnicas, como hemos visto en la mañana, no son tan difíciles de solventar. Hay muchísima ingeniería, hay muchísimos sistemas que ya aplica el SENACE para el despacho, la incorporación de energía renovable en sistemas intermitentes ya no es simplemente casual, sino que ya se convierte en una forma de energía. Las barreras económicas, como bien sabemos, tenemos el costo de la tecnología, el costo por cada uno de los tipos de tecnología que podrían ser una barrera a solventar. Por suerte, ya en estas nuevas épocas, las energías renovables son muy competitivas. Y ya, como lo dijo el doctor Salazar, ya no se trata de energías no convencionales, sino pasan a ser dentro de la cartera de las posibles energías en el Ecuador. Y están las barreras políticas, que en ese sentido sí hay que tener mucho en cuenta. Tenemos una energía subsidiada, tenemos costos subsidiados
que los tenemos que transparentar para tener una mejor visión sobre la política de expansión del sector, y esta nueva visión va a dar justamente los indicativos por dónde ir, y ese puede ser en el tema de generación distribuida, nuevas subastas de energía que pueden ser implementadas dentro del corto plazo, y además de los proyectos del Plan Maestro que tienen su inercia y su ejecutividad mucho más lenta. Dentro de este análisis de oportunidades se ha visto que el rol del sector privado es primordial dentro de los proyectos de energía renovable y de las alianzas público-privadas. Dentro de eso están algunos cuerpos normativos ya vigentes, como la regulación CO1-21 para generación distribuida, una regulación que está suspendida, que es la generación, la 02-21, que es justamente para inyección a la red, la generación, la regulación para autogeneración y cogeneración, que es la 05-21, la regulación para grandes consumidores, y además las oportunidades se ven, como ya se lo indicó en las primeras láminas de la mañana, en las licitaciones de energía. Y en las licitaciones de energía nosotros tuvimos la suerte a inicios de año de tener unos precios espectaculares para justamente un mercado que recién está posicionándose en Ecuador, como es el mercado fotovoltaico, el mercado eólico, el sector de la hidroelectricidad en pequeña escala, que está retomando fuerza con proyectos de 50 megavatios. Y ahí, en la siguiente lámina, tenemos los resultados del proceso público de selección de 500 megavatios, los cuales dieron una indicación por dónde tiene y por dónde van las energías renovables en el Ecuador. Se licitó un bloque de 500 megavatios con diferentes tecnologías. El cupo de la solar estaba en 120 inicialmente, se adjudicaron, hay intención de adjudicación de casi 300 megavatios solares. En las otras tecnologías, el restante, 60 megavatios en proyecto de eólico, 44, perdón. Y este es un poco la situación de los proyectos grandes. Ahora, viendo ya los proyectos más pequeños, tenemos otra realidad. Y dentro de esa realidad vamos a hacer un análisis muy pequeño sobre el consumo de energía. El consumo de energía, como lo vimos también en algunas láminas iniciales, tenemos con predominancia del sector residencial. El consumo está en el orden del 32%, seguido por el sector industrial con el 25% y el sector comercial por el 16.74%. Esto del gran pastel de generación de energía. Ahora viene ya un tema ya mucho más primordial, que es justamente esas barreras políticas, y nos topamos con los costos reales versus la tarifa regulada. El costo real de generación, a través del estudio que hizo la Agencia de Regulación casi hace un año, supera los 15.587 centavos de dólar por kilovatio hora, y eso es una realidad aritmética, es una realidad que se traduce en subsidios, y es una realidad a la cual nosotros nos tenemos que enfrentar justamente para desarrollar nuevos sistemas que sean mucho más eficientes que esto. La tarifa regulada para el año 2023 es de 9.083, lo cual da un subsidio encubierto o al descubierto de casi 6 centavos por kilovatio hora. Y ese es el marco donde hay diferentes oportunidades para la energía renovable, entre comillas, no convencional, convencional, y la eficiencia energética, y además todos los nuevos escenarios de desarrollo del mercado de hidrógeno verde, además de los diferentes escenarios justamente para la participación de generación distribuida. En la siguiente lámina está justamente el estudio de análisis y determinación
del costo total del servicio público de energía eléctrica con costos reales y versus el costo normativo. Como estas presentaciones van a ser distribuidas justamente para todos los participantes, entonces ustedes van a poder ver las posibilidades dentro de esos 6 centavos de subsidio que tiene justamente otros sistemas que apoyan al sector eléctrico ecuatoriano y que van a disminuir la carga justamente de subsidios frente a la generación y toda la cadena de valor que viene dentro de este sector. Como lo habíamos visto por la mañana, tenemos una actualización del Plan Maestro de Electricidad en el año 2017, donde se tenían algunos proyectos en carpeta y que tenían que entrar en operación comercial durante los años. Esos proyectos, simplemente si vemos la actualización hacia el año 2020, simplemente fueron trasladados porque no se incorporó nueva generación dentro de los últimos años. Y eso se puede ver en la siguiente gráfica, que es justamente a partir de la estadística anual y multianual que presentó la Agencia de Regulación hace algunas semanas, la evolución histórica de la potencia nominal y efectiva de los últimos años, que es desde el año 2013 al 2022, donde apenas vemos un crecimiento muy por debajo del crecimiento de la demanda. Y eso significa que dentro de la composición de la matriz energética se va a tener que utilizar muchísima más generación térmica. Aquí están justamente las centrales que entraron en operación en el año 2022. Está el Selec Hidrotoapi y Saracuyo con una potencia de 48, la central hidroeléctrica Sabanilla con una potencia de 36, un autogenerador CIPEC de 4.6 megavatios y la fotovoltaica de San Cristóbal, que en total hace una potencia efectiva de 112 megavatios, lo cual dentro de toda esta matriz, y justamente es lo que conversamos con el viceministro, los datos incluyendo no solamente el Sistema Nacional Interconectado, sino todo el sistema, hace una matriz energética para el año 2023, del 2022 cortado a diciembre, del 76.11% de predominancia hidroeléctrica. Eso significa que no solamente se tienen que contar los sistemas sistemas que están incorporados al sistema nacional, sino los que están fuera, y esos son predominantemente térmicos. Entonces, dentro de la matriz energética eléctrica del Ecuador, el sector de la hidroelectricidad tiene una participación del 76.11%. Si es que uno toma en cuenta que los proyectos petroleros van a ser incorporados al Sistema Nacional Interconectado, eso va a suponer que nuestra composición va a ser totalmente diferente. Ahí sí, tal vez nos toque inyectar más diésel dentro de las centrales de generación en desmedro de la actual generación, que también lo tienen ellos de manera térmica. Ahí está un poco la composición de la energía renovable y versus la térmica, lo cual no tiene mucha importancia porque ya lo vimos hoy por la mañana, y ya tratándose del marco regulatorio, que es lo importante, hacer una autopista o hacer una carretera de piedras. Tenemos la posibilidad de fomentar una autopista asfaltada justamente para la participación del sector privado dentro de este sector, que puede ser el de la generación distribuida, el de la autogeneración, o simplemente tener una carretera con muchos tropiezos, con muchas curvas, y que no nos dejen impulsar justamente la visión de las empresas nacionales y de las empresas internacionales que están deseosas de invertir dentro de un mercado ecuatoriano dolarizado.
Entonces, aquí tenemos justamente el marco regulatorio que fue en el 2018, la regulación base, la 0318, que propició realmente el inicio de la generación distribuida dentro del Ecuador. Y esa regulación obtuvo resultados. Se incorporaron 3 megavatios dentro de toda una gestión de casi 2 años, lo cual para iniciar justamente en la capacitación de las distribuidoras fue bueno, pero que quedó todavía muy escasa para los pasos venideros. Y es así como en la siguiente regulación, que es la regulación 0121, se marca otras condiciones que son mucho más favorables que la 0318. Y de la información que se proporcionó por la agencia de regulación, se tiene un total de 330 autorizaciones en operación, con un total de potencia nominal de 14.23 megavatios en energía solar fotovoltaica o en energía en generación distribuida, que es la predominante, con una energía producida de 21.44 gigavatios hora. Solamente como una indicación, si nosotros haríamos un cálculo, y eso es tan fácil como ver cuánta posibilidad de ahorro tiene el Estado por cada megavatio que está generando en sistemas de generación distribuida. Si tomamos ese subsidio de 6 centavos, el Estado estaría ahorrando $100,000 anualmente. Son números extremadamente alentadores para propiciar un mejor mercado de generación distribuida. Y ese es justamente el tema que vamos a tratar. Y justamente, bueno, aquí tenemos un poco el esquema de intercambio que seguramente la agencia de regulación lo va a poder enseñar mejor. Como ejemplos de éxito están los restaurantes del grupo KFC, que ya incorporaron dentro de su portafolio también inversiones en generación distribuida, y está el nuevo proyecto de reforma a la regulación 0121, que ya se hace muchísimo más amigable para poder incorporar diferentes consumidores dentro de los sistemas. Ese es el punto bastante positivo, por lo cual muchos de los desarrolladores de proyectos se rompían la cabeza y hacían malabares para poder incorporar más sistemas, pero que todavía tienen algunas restricciones, como es la potencia nominal, que está restringido a 1 megavatio por sistema. Los sistemas de medición están descritos como medidores unidireccionales, hay varias categorías. Los cargos de terceros, eso es una parte muy esencial que puede dinamizar o obstaculizar justamente la regulación. Está en función del total de la energía consumida y no del balance neto esta vez. Entonces, son las posibles trabas que como desarrolladores de proyectos privados podemos encontrar, además de un posible cargo por uso de la red, que lo vamos a tener mucho más explicado en el panel. Entonces, ese es un poco el esquema que quería presentarles como información de fondo.